Buenas noches. Hoy seguimos en el libro de Levíticos y nos quedamos en el capítulo 6. El capítulo 6 se llama Los sacrificios por causa de fraudes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Cuando alguien peque y resulte culpable de fraude ante el Señor por haber engañado a su prójimo en algo que éste le había confiado o prestado, o por robarle o quitarle algo a la fuerza, o por negar haber encontrado un objeto perdido, o por hacer un juramento falso, cualquiera de esas cosas en que uno comete pecado, será culpable de ese pecado. Por lo tanto, tendrá que devolver lo que haya robado o conseguido a la fuerza, o aquello que se le había confiado, o el objeto encontrado, o cualquier otra cosa por la que haya jurado falsamente. Tendrá que devolverlo todo a su dueño, más una quinta parte cuando presente su sacrificio por la culpa. Su sacrificio al Señor será un carnero sin ningún defecto, cuyo valor tú deberás calcular, y el cual deberá él tomar del rebaño y llevárselo al sacerdote como sacrificio por la culpa. Entonces el sacerdote obtendrá del Señor el perdón de cualquiera de aquellas cosas en que esa persona haya pecado, y el pecado se le perdonará. Instrucciones sobre los holocaustos. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Dales a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones en cuanto a los holocaustos. El animal sacrificado deberá dejarse sobre las brasas del altar durante toda la noche, para que el fuego lo queme. El sacerdote se cubrirá el cuerpo poniéndose ropa y calzoncillos de lino. Luego recogerá las cenizas del animal que fue quemado sobre el altar y las pondrá a un lado del altar. Después se cambiará de ropa y se llevará las cenizas a un lugar limpio fuera del campamento. El fuego que arde en el altar no debe apagarse nunca. El sacerdote deberá echarle leña todas las mañanas y acomodar sobre el fuego el animal que se va a quemar, además de quemar también en el altar la grasa de los sacrificios de reconciliación. El fuego de altar debe estar encendido siempre, no debe apagarse nunca. Instrucciones sobre las ofrendas o cereales. Las siguientes instrucciones se refieren a las ofrendas de cereales. Los sacerdotes deben ofrecerlas ante el altar, delante del Señor. Uno de ellos tomará un puñado de la harina ofrendada y de su aceite, junto con todo el incienso que va con la ofrenda, y los hará arder en el altar como ofrenda quemada de recordación, de aroma agradable al Señor. Y la parte restante de la ofrenda se la comerán Aarón y sus hijos, sin levadura y en un lugar consagrado, en el patio de la tienda del encuentro. No deben cocerla con levadura. Se la he dado a ellos como la parte que les corresponde de mis ofrendas quemadas, y es una cosa santísima, como lo son los sacrificios por el pecado y por la culpa. Para siempre en el futuro todos los varones descendientes de Aarón podrán comer la parte que les corresponde de las ofrendas quemadas al Señor. Cualquier cosa que toque estas ofrendas quedará consagrada. La ofrenda de los sacerdotes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Esta es la ofrenda que Aarón y sus descendientes deben presentar al Señor cuando sean consagrados como sacerdotes: 2 kilos de la mejor harina como ofrenda de cereales, presentando la mitad por la mañana y la otra mitad al atardecer, sin faltar un solo día. Deben preparar las ofrendas en una sartén bien mezclada con aceite, y luego presentarla partida en pedazos como ofrenda de aroma agradable al Señor.
Así debe prepararla el sacerdote principal, descendiente de Aarón, que sea consagrado en su lugar. Le corresponde siempre al Señor. Y deberá ser Así debe preparar el sacerdote principal, descendiente de Aarón, que sea consagrado en su lugar. Se le corresponde siempre al Señor y deberá ser quemada completamente. Todas las ofrendas de los sacerdotes habrán de ser quemadas completamente y nadie deberá comerlas. Instrucciones sobre los sacrificios por el pecado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Dales a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones. En cuanto a los sacrificios por el pecado, el animal que se ofrezca por el pecado deberá ser degollado ante el Señor, en el lugar donde se matan los animales que van a quemar, pues es una cosa santísima. El sacerdote que ofrezca sacrificio por el pecado podrá comer de él, pero deberá comerlo en un lugar santo, en el patio de la tienda del encuentro. Cualquier cosa que toque la carne del animal quedará consagrada, y si la ropa queda salpicada de sangre deberá ser lavada en un lugar santo. La olla de barro en que se hirvió la carne de la ofrenda deberá romperse, pero si se hirvió en un recipiente de bronce, bastará con fregarlo y enjuagarlo. Este sacrificio es una cosa santísima, solo podrán comer de él los sacerdotes, pero no se podrá comer ningún animal ofrecido por el pecado cuya sangre haya sido llevada a la tienda del encuentro para perdón de pecados en el santuario. Ese sacrificio deberá ser quemado en el fuego. Instrucciones sobre los sacrificios por la culpa. Los sacrificios por la culpa son una cosa santísima. Estas son las instrucciones en cuanto a ellos. El animal ofrecido por la culpa deberá ser degollado en el lugar donde se matan los animales que se ofrecen para ser quemados, y su sangre se deberá rociar por encima y alrededor del altar. Se deberá ofrecer toda la grasa del animal, la que hay en la cola y la que cubre las vísceras, los 2 riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos, así como la parte grasosa que está sobre el hígado, la cual se deberá quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar como ofrenda quemada en honor del Señor. Es un sacrificio por la culpa, y todos los sacerdotes podrán comer de él, aunque deberán hacerlo en un lugar consagrado, pues es una cosa santísima. El sacrificio por la culpa es como el sacrificio por el pecado, y las instrucciones son las mismas para los dos. Los ofrecidos serán para el sacerdote que oficie en el acto del perdón. Igualmente, el sacerdote que sacrifique al animal que alguien haya ofrecido en holocausto podrá quedarse con la piel del animal. También todas las ofrendas de cereales horneadas y todo lo preparado en la cacerola y sartén serán para el sacerdote que presente la ofrenda. De la misma manera, todas las ofrendas de cereales, tanto las amasadas con aceite como las secas, serán para todos los descendientes de Aarón por partes iguales. Instrucciones sobre los sacrificios de reconciliación. Estas son las instrucciones en cuanto a los sacrificios de reconciliación que se presentan al Señor. Si el sacrificio es de acción de gracias, se ofrecerán también tortas sin levadura amasadas con aceite, hojuelas sin levadura rociadas de aceite, y tortas de harina de la mayor calidad amasadas con aceite. Y junto con el sacrificio de acción de gracias y de reconciliación se presentarán tortas de pan con levadura. De toda ofrenda se tomará una parte y se presentará al Señor como contribución, y será para el sacerdote que rocíe la sangre del sacrificio de reconciliación. La carne del animal ofrecido
en acción de gracias y reconciliación debe comerse el mismo día en que se ofrece. No se debe guardar un solo pedazo para el día siguiente. En caso de que el animal se ofrezca en cumplimiento de una promesa o de que sea una ofrenda voluntaria, deberá comerse el mismo día en que se ofrece, pero lo que quede se podrá comer al día siguiente. Si a los 3 días todavía queda carne del animal ofrecido, habrá que quemarla toda. Y si alguien come al tercer día carne del sacrificio de reconciliación, el sacrificio no será aceptado ni tomado en cuenta, y la carne será considerada despreciable. El que coma de ella cargará con ese pecado. La carne que toque cualquier cosa impura no debe ser comida, sino quemada. Todos los que estén puros podrán comer carne. La persona que, estando impura, coma carne del sacrificio de reconciliación, el cual pertenece al Señor, será eliminada de entre su pueblo. La persona que toque cualquier cosa impura, ya sea alguna impureza humana o impureza de animal o cualquier otra cosa repugnante, y luego coma carne del sacrificio de reconciliación, el cual pertenece al Señor, será eliminada de entre su pueblo. Instrucciones sobre la grasa y la sangre. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas lo siguiente: no deben comer nada de grasa de otro, de cordero o de cabra. A la grasa de animales muertos o despreciados por las fieras pueden darle cualquier otro uso, pero no comerla. Cualquiera que coma grasa de animales de los que se presentan al Señor como ofrendas quemadas será eliminado de entre su pueblo. Donde quiera que ustedes vivan, no deberán comer nada de sangre de aves ni de animales. La persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada de entre su pueblo. La porción sacerdotal. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: Di a los israelitas que el que presente al Señor un sacrificio de reconciliación deberá llevarlo ante el Señor. Con sus propias manos deberá lavar ante el Señor la ofrenda quemada, la grasa que cubre el pecho y el pecho mismo, para celebrar ante el Señor el rito de presentación. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus descendientes. El muslo derecho de los animales ofrecidos en reconciliación se le dará al sacerdote como contribución. Ese muslo derecho le corresponderá al sacerdote que ofrezca la grasa y la sangre del sacrificio de reconciliación. Pues de los sacrificios de reconciliación que los israelitas me hacen, he tomado el pecho como ofrenda especial y el muslo como contribución, y se los he dado al sacerdote Aarón y a sus descendientes como la parte que siempre les corresponderá de las ofrendas de los israelitas. De las ofrendas que se queman en honor del Señor, estas son las porciones que les corresponden a Aarón y a sus descendientes. A partir del día que el Señor los consagró como sacerdotes suyos, el Señor ordenó que los israelitas se las dieran a partir del día que los consagró, como una obligación permanente que pasaría de padres a hijos. Estas son las instrucciones en cuanto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, los sacrificios por el pecado y por la culpa, las ofrendas de consagración a los sacrificios de reconciliación. El Señor se las dio a Moisés en el monte Sinai, cuando en el desierto de Sinai ordenó a los israelitas que le presentaran ofrendas. Buenas noches.